Señor, por favor, háblanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, es tan peligroso los pequeños descuidos. Una pequeña despreocupación puede llevar a un gran desastre. Les comentaba esta mañana lo de la predicación de la primera hora sobre el accidente que hubo en la ciudad de Lima cuando un avión que iba a aterrizar se fue al mar y toda la culpa se dio porque el que hacía el lector de la altura, es decir, a cuántos niveles sobre el mar estaban, le habían cubierto con una cinta, por lo cual entonces nunca pudo decirles o advertirles a ellos que iban demasiado bajo y entonces ellos no alcanzaron a llegar a pista. Una cinta. Trágico, ¿cierto? Una pequeña cinta. Y muchos fallecieron en ese vuelo. A veces usted y yo, hermanos, nos despreocupamos del llamado, siendo igualmente delicado y el compromiso que Dios hace con nuestras propias vidas. Es decir, el hecho de que usted y yo seamos llamados por Dios y lo hayamos entendido, nos conlleva que tengamos una mayor responsabilidad ante esta realidad. Y quiero que en esta mañana, siguiendo la serie que venimos de Jueces, vayan por favor ustedes al capítulo 14 de este libro y miremos cómo Sansón, un hombre ungido, lleno de la presencia del Espíritu, la palabra dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él y él no tuvo la precaución de cuidar ese llamado que Dios le había hecho. Sansón, un hombre que es un milagro en sí mismo, su nacimiento. Recuerde que la esposa de Manoa era estéril y el ángel de Jehová se le aparece y le dice que este niño es tan especial. Era un niño que debía ser consagrado, recuerde muy bien, consagrado, nazareo, desde su nacimiento hasta su propia muerte. Ahora, el capítulo 14 y capítulo 15 que vamos a mirar de una forma muy, digamos, puntual, me voy a enfocar más en el 14, nos muestra cómo Sansón, digamos, tenía el don, es decir, ¿qué es el don? La capacidad que Dios le da a usted para poder hacer algo. Entonces él tenía un don muy tremendo que era una fuerza sobrenatural, la cual rompía cadenas, levantaba puertas, mataba mucha gente, porque tenía un poder muy grande que reposaba sobre su vida. Pero tenía un gran problema, y el problema de Sansón son las faldas. Tenía un problema en su área sexual muy delicado. Entonces, no es tanto que usted tenga o no tenga los dones. Yo creo que la Biblia claramente dice que a todos nos da el Espíritu Santo dones. El problema es el carácter. El carácter. Era un hombre con un don tremendo, pero no tenía el carácter para guardar lo que Dios le había entregado. Y en el versículo 1 de ese capítulo 14, la palabra comienza a decir lo siguiente. Descendió Sansón ¿a dónde? A Timnat. Esa era una ciudad, ojo, del pueblo de Israel. Y allí en una ciudad de Israel, dice la palabra, y vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Es decir, le llamó la atención una mujer que era filistea. Y subió y lo declaró a su padre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre sabiamente entonces le dicen, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Él le estaba diciendo, ¿usted cómo va a mirar una mujer en el cual no hay un pacto de Dios?
Es decir, ella no tiene un reconocimiento de Dios. Antes los filisteos adoraban a un Dios que se llama Dagón, por lo cual entonces decía, usted no tiene nada allí que hacer porque son incircuncisos, es decir, no están o no reconocen o no viven bajo el pacto de Dios. Recuerde que él es un nazareo, un hombre escogido, separado por Dios. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. En esta primera parte podemos observar cómo él comenzó a despreocuparse por su llamado, y uno es a través de la generación de los yugos desiguales. Es decir, un yugo desigual es supremamente peligroso, queridos hermanos. Los padres le dijeron, no lo hagas, debido a que hay una razón. Mismo Dios había prohibido a ellos que se dieran en matrimonio o dieran en matrimonio a sus hijos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano de ese matrimonio iba a haber una separación de ellos con respecto a la adoración de Dios. Se iban a alejar, no iban a estar con Dios. Recuerde que la palabra dice que tienen en común las tinieblas con la luz o el templo de Dios con los ídolos. Es decir, no puede existir, es muy difícil. Ahora, si usted en su matrimonio ha conocido de Dios, pues la palabra dice que no se separe. Pero si yo no estoy casado y voy a unirme, hermano, pues yo buscaría estar bajo un pacto con Dios, es decir, dos personas que andemos en ese mismo camino y podamos casarnos en bendición. Simplemente muchas veces que se hace, que la persona viene y dice, sí, nos casamos, te amamos, pero el uno se va para un lado, a lo último, los primeros meses viene y se congrega, casi siempre es la mujer, y a lo último, usted porque no me dedica tiempo, comienza a decir al esposo, y Dios es puesto a un lado y apagado ese corazón. Ellos reconocían el peligro de esto. Por eso los padres sabiamente dijeron, pero ¿por qué lo tomas? Y él no le pone cuidado. Y hay una razón, porque él la vio y se agradó, le agradó, es decir, ¡wow! ¡Qué mujer! Dijo don Sansón. ¡Oh, hermosa y linda! Pero no miró más allá de las consecuencias. Es decir, Sansón es la fuerza también de las hormonas, hermanos, la carne y el sentimiento. Cuando un corazón se deja manejar es por eso, sin sentarse y medir cuál es la consecuencia de esa ligadura que yo voy a generar en mi propia vida. Es decir, ¿dónde voy yo a llegar con un yugo de este nivel? Ahora, no es que sea algo racista, no, porque Moisés también se casó con Séfora y ella no era de Israel. La situación es que Séfora sí reconoció a Dios como Dios. Es más, se dijo, usted es un hombre de pacto de sangre, y ella misma le da a entender a su propio esposo. El grave problema, queridos hermanos, es que aquí don Sansón se dejó llevar fue por sus propias hormonas. Y al ver a una filistea muy atractiva y bonita y que le llamaba la atención, dijo, no me importa. ¿Por qué? Porque ella me agrada. En el versículo 13 es ella me agrada. En la última parte significa es porque a mis ojos está perfecta, es bien ante mi mirada. Y recordemos que la historia de Sansón inicia diciendo al Señor que el pueblo hacía lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué significa entonces otra vez esto? Que a mí me pareció bien, y como me pareció bien, no me importa lo que Dios diga o piense. Hermanos, hay que tener cuidado que vemos, que alimentamos. Recuerde que están los deseos de la carne y cuando se unen a los deseos de los ojos,
¿Qué mezcla o qué cóctel tan supremamente peligroso se puede dar? La Biblia dice que Eva vio que el fruto era agradable, ¿cierto? Y de ahí cayeron. La Biblia nos dice que Lot vio un campo que parecía como un jardín. Es más, la expresión era como si fuera un jardín del cielo. ¿Y qué terminó siendo Lot? Cada día colocaba sus tiendas hasta lo último que llegó a Sodoma y Gomorra. Y él habitó en la ciudad de Sodoma, donde, ¿qué termina siendo la vida de Lot? Su mujer se vuelve una estatua de sal y sus dos hijas lo emborracharon y tuvieron incesto con su padre. De ahí vienen los moabitas y los amonitas, que todo el tiempo fueron enemigos de la descendencia de Abraham por el lado de Isaac. Acán no fue aquel que vio tesoros en la victoria sobre Jericó, los guardó en su tienda, y él dijo: porque los vi, los vestidos y ese metal precioso, y no murieron apedreados su familia. Queridos hermanos, si usted y yo no aprendemos a tener victoria en esas áreas de qué veo, a nuestro Señor Jesús, Satanás lo llevó sobre un monte y le mostró toda la gloria de los reinos, es decir, lo puso a ver todo y dije: esto te daré, esto te voy a dar. Pero el Señor no cayó en esa trampa. Por eso nosotros no podemos dejarnos guiar, hermanos, por nuestros sentimientos y nuestros deseos. ¿Cuántas personas no dañan su matrimonio? ¿O cuántas veces no llegamos a un yugo, hermanos, aún con el mismo trabajo, con las mismas sociedades, donde se vuelven algunos casi un infierno? Y ese fue el principio de ese descuido. Ahora, la palabra dice que no sabían ellos que venía de Jehová, pero no fue que Jehová nunca va a ir a hacer algo con nosotros contrario a lo que Él nos ha mandado. ¿Qué es lo que significa el Señor? Que Él iba a permitir que el pecado de Sansón, se desarrollara con el gran objetivo de ¿qué? Que se rompiera esa amistad que existía entre los filisteos y el pueblo de Israel. Que apunta entonces la palabra allí, que ellos se habían filisteado, no sé si parece bien esa palabra, se habían hecho amigos del mundo. Y a veces, hermanos, es fácil. Y Dios permite que en el pecado muchos puedan morder el polvo, levanten sus ojos como el hijo pródigo y diga: he pecado contra Dios y contra mi Padre, voy a ir a pedir perdón, porque a veces el consejo le entra por un oído y sale por el otro. Hermanos, alguien de este nivel no escucha consejos. Mi hijo, no se case, no vaya y tómela para mí. Es más, la Biblia dice claramente: el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Y es tan fácil en esos tiempos, hermanos, que estamos viviendo. Les doy un ejemplo. Mira el reggaetón. A mí me gusta la música, pero yo tengo que discernir qué música y qué no música escucho, entro a mis oídos o alimento mis ojos. Y a veces, tristemente, se trae eso a los templos. Porque pensamos que si somos amigos del mundo vamos a conseguir mayor fruto. No, el mundo es enemigo de la iglesia. Y hemos comenzado a negociar, hagámonos pasito para que podamos crecer ambos.
Es decir, hemos dejado de ser irrelevantes. Cuando hemos cambiado la gloria de Dios por las luces, por los grandes conciertos en vez de un arrepentimiento genuino, porque hemos cambiado de estar agradados 1 o 2 horas en vez de buscar y escuchar la palabra de Dios, cómo puede ser transformado. Y parece que esto se había metido tan profundamente en el pueblo de Israel que el Señor dice, este tiene problemas de faldas, a través de las faldas voy a comenzar a sacudir este reino. Es decir, el mismo pecado tiene que comenzar a explotarse. Luego le digo, el Señor nunca nos va a hacer algo que sea contrario, pero de alguna manera el Señor que permitió, como decía el faraón, le endureció el corazón. ¿Cómo Dios endurece un corazón? Simplemente se quita del lado. Que esa persona haga lo que bien le parece. Recuerde que así termina el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué él se despreocupó de su llamado? En segundo lugar, porque menosprecia el don y no teme contaminarse. Escúcheme bien, por favor. A veces menospreciamos lo que Dios nos ha dado y no lo valoramos de la manera que debemos hacerlo, que fácilmente nos podemos contaminar con lo que sea y nos da lo mismo. Miremos los siguientes versículos, desde el 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las villas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. ¿Con quién él iba? Con su papá y su mamá, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero venía un león contra él. Vamos todos de acuerdo ahí. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces lo pone uno a pensar, si descendió con el papá, mata a un león y los papás no se dan cuenta, ¿qué pasó? Si alguien me lo puede explicar, hermanos, al final le agradecería. Todo apunta que él se separa de los papás. Y un nazareo no podía comer nada de la uva, hermanos. Nada, ni siquiera una uvita. Porque él era totalmente consagrado. Ni siquiera una uva pasa, pues. Y en ese espacio se encuentra un león, el cual él vence. Parece que era un león joven. Ven. Ahí hay una fuerza sobrenatural, porque no sé si usted alguna vez ha visto un león de cerca, pero las manos de esos animales es una cosa así de grande, no es un gatico, es una cosota. Y lo vence, es decir, estuvo la fuerza de Dios en él. Entonces, aquí podemos ver cómo el don fluía en este hombre. Y pudo tener la victoria. La Biblia no nos habla mucho más si estaba haciendo algo, está comiendo uva, pero no estaba en el camino ni estaba con sus padres. Luego, ya le explico con mayor profundidad esto. 7. Descendió y habló con la mujer filistea y ella ¿qué? Agradó a Sansón. Me dejó flechado. Esta es. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, le dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre donde estaba la mujer,
Y Sansón hizo allí banquete porque así hacían o solían hacer los jóvenes. Y eso era como la fiesta prenupcial, es decir, el compromiso, hablaron tal, y después se hacía una fiesta de una semana y él les da entonces un acertijo que era una parte de la costumbre en esa época. Pero ¿qué quiero yo recalcar en esto? Dios le da a este hombre claramente una fuerza sobrenatural, es capaz de vencer un león. Y no es el único, la Biblia nos habla de hombres que vencieron leones, como el mismo David. Daniel también fue otro que estuvo en un foso, de allí Señor lo saca ileso y victorioso. Pero también el león, en ese término, cuando nos ataca a un hijo de Dios, nos da la señal de aquel león rugiente que está buscando a quien devorar, es decir, el mismo diablo, el mismo Satanás. Este hombre entonces se enfrenta y en la presencia de Dios es capaz de vencer, pero su carácter no lo puede mantener a él firme, aislado. Hay dos versiones o dos posiciones en los grandes estudiosos de la Biblia. Uno dice, él venció, simbolismo del diablo, este león, y de ahí entonces sacó miel del triunfo y la victoria y lo compartió para otros. Pero yo soy más de la lectura, hermanos, de que él hizo lo incorrecto debido a que la palabra decía que el que es separado para Dios no puede tocar un cuerpo muerto. Es decir, algunos en Números 6:6 decía porque es un cuerpo de un hombre, pero también hay una parte en Levíticos que hablaba de que cualquiera que tocare un animal de 4 patas, que se caminase sobre sus garras, ese será inmundo. Entonces él ya comenzó a romper, a salirse de los límites, a decir yo quiero probar otra cosa, yo quiero hacer otro, y dejó a un lado lo que Dios estaba hablando y mostrándoles en sus propias, en la vida de él. Entonces le pareció poca cosa romper eso que él era. Ya había un yugo contrario, ahora pues era algo ceremonial, y no solamente eso, sino que también él lo da a compartir a sus padres. Porque en la miel es un simbolismo de bendición, tierra que fluye leche y miel. Tu palabra es dulce como la miel, también nos lo da la Biblia. Pero hay una miel que a mí me parece muy peligrosa. Y en el contexto que yo leo, considero que esa es el estudio para dirimir este concepto. Vaya conmigo, por favor, al Proverbios capítulo 5. El sabio le está diciendo al hijo, esté atento a mi sabiduría. Le dice, ponga cuidado, ponga oído a la inteligencia, a la experiencia, al buen consejo, para que guardes el consejo y tus labios conserven ciencia. Y mire lo que dice. Porque los labios de la mujer extraña destilan ¿qué? Miel. Y aquí yo veo eso. Y él se dejó, ¿cómo sería la palabra? Enmielar. Engatusar. Endulzar. Porque de sus labios la mujer extraña destila miel dulce. Venga para acá, mi Sansoncito, lo consiento. ¿Quién hay tan fuerte como tú? Y comienza, hermanos, el diálogo. Acuérdense que él dice que él se agradó de ella. Pero ¿qué sucede con esa miel? Dice, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es
amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no consideras el camino de la vida. Es decir, si usted no tiene en cuenta el camino de Dios, usted no se va a dar cuenta de esto. Pase el versículo al capítulo 7, versículo 21. Dice ahí, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. A punto se marchó tras ella, ¿como quién? Como el buey que lo van a... ¿Sí o no? Como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Pasa el 26, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún a los que más fuertes han sido muertos por ella. Hermano, el 7 es muy claro. Mire el 26 del capítulo 6, devuélvase un pedacito ahí. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido ¿a qué? A un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma ¿de quién? Del varón, o viceversa. Así como hay rameras, hay ramones que destruyen esas vidas y no las acaban y no las secan. Y, queridos hermanos, comienza uno a abrir la brechita y cuando menos piensa el boquete es grande. Y cuando menos pensamos, lo que cubría nuestras vidas, es decir, esas murallas que Dios nos ha permitido construir en sabiduría, comienza con una pequeña grieta y cuando menos piensa se va todo eso al piso. Abierta la puerta a eso, fácilmente usted cosecha traición, fácilmente usted cosecha relaciones indebidas, fácilmente usted cosecha violencia. Y por favor, mire que esto es una realidad. Sigamos con la lectura y vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué él se despreocupa? Porque comienza relaciones indebidas. Mire, hermano, que el versículo 10 nos dice que su padre va a donde estaba la mujer, es decir, la fiesta debió haber sido en la casa del padre, pero él la hace en la casa de la novia. Es decir, ahí está rompiendo su tradición. ¿Con qué objetivo? De adecuarse a lo que la cultura enseña. Hay que ser relevante en esos tiempos. Y allí hay un banquete. Recuerde que una de las condiciones de Sansón es que no beberá ni vino, ni sidra, ni mosto, ¿cierto? Pero allí se hizo ¿qué? Un banquete. Y esos banquetes duraban 7 días. Entonces no creo que haya sido a punta de tinto, hermanos. Porque... y menos con los filisteos. Y él les lanza un enigma y el enigma era el siguiente, versículo 14. Le dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y si ellos, los amigos de la novia, le contestaban esa pregunta, él les daría 30 vestidos. Es decir, un par de vestidos, uno era para las fiestas y el otro un vestido normal. Y no podían descubrirlo. Entonces a lo último van donde ella en el versículo 15 y le dice, si usted no nos ayuda a descubrir el secreto de esa enigma, la vamos a quemar a usted y a su papá. Imagínense, esos eran los amigos de la novia.
como diríamos, las bellecitas de compañía. Porque ya no nos importa, hermanos, con quién nos relacionamos. Ahora yo le digo, claro, hermanos, eso es difícil. Si en el trabajo uno comparte con todo mundo, pero si usted no guarda límites, cuando menos piensa usted termina enredado en tantas cosas y siendo arrastrados. Cuando conocí a mi esposa y mucho más cuando conozco al Señor, una de las decisiones radicales de mi vida fue seguir mi vida en el Señor. Y eso conllevó a dejar amistades muy arraigadas a un lado. Porque ya no era lo mismo. Es decir, yo a una reunión para que dije, vean, si no lo toma, lo he hecho. No, yo ya no estaba para eso. Es decir, ya eso no era lo mío. Ay, que vamos y que llegue tarde usted a su casa o echémonos una canita o algo así. Eso no es lo mío. Pero cuando usted abre estas puertas, entra en unas relaciones peligrosas. Y mire lo que le habla usted de la miel. 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces. Imagínesela, ¿no? Ay, ya no me amas, Sansón, pues no me declaras el enigma. Y aquí él le dice, pero si no lo he dicho a mi papá. Y ella lloró, versículo 17, de él los 7 días, es decir, que lo quebrantó, hermanos. Yo les decía, las mujeres tienen esa gran capacidad, nacen con ese chip de la perseverancia hasta que quebrantan. Pero es bueno y es malo. ¿En qué sentido? Bueno, porque ayuda a esforzarse a lograr metas, pero malo cuando quieren quebrantar para lograr sus propios objetivos. ¿Qué sucede? Él a lo último, entonces, le da el enigma, se lo cuenta a esos hombres y resulta lo siguiente. Versículo 18, parte B, dice, y él le respondió, si no harase con mi novilla, nunca habréis descubierto mi enigma. Es decir, Dios está permitiendo que conociese lo que iba a sucederle con Dalila. Que se enterase que alguien que no anda en el pacto con Dios, tarde o temprano lo va a traicionar, porque va a buscar su propio beneficio por encima de los otros. Ahora esta mujer estaba entre la espada y la pared. Si no lo decían, los quemamos a usted. Si no les dice, los quemamos, pues dígale para que tengan su vida, la puedan guardar. Pero si al decirle entonces qué sucedía, su matrimonio, su novio perdía. Entonces, hermanos, que arranca mal, solamente un milagro lo puede arreglar. Como decían nuestros padres, aunque no está Belencita, así está Belén, que es la que me corrige. Árbol que nace torcido, su rama jamás se endereza. Por fin le pegué a uno. O sea, el tronco. Bueno, el árbol tiene un tronco. Solo puede ser un milagro. Y este hombre entonces es traicionado. Y volvemos a ver entonces cómo actúa él. Dice el versículo 19, el Espíritu de Jehová vino sobre él, descendió a una ciudad de Ascalón y mató a 30 hombres. Y la última parte del versículo dice que encendido de enojo volvió a su casa. Es decir, este hombre escogido por Dios, nazareo, ve una falda, las cosas le salen mal, se pone bravo y va y mata a 30 personas. ¿Usted qué diría, hermano? ¿Qué problema de carácter tan tremendo?
Tan tremendo. Era violento. Ahora, sí, Dios lo hace un guerrero. Que Dios le había entregado a él una unción de fuerza sobrenatural. Y mire lo que sucede en el capítulo 15. Después de algún tiempo, él vuelve otra vez para decir, voy a consumar mi luna de miel. Versículo 1, entraré a mi mujer en el aposento. Mas el papá no la dejó entrar porque dijo, no, pues usted fue bravo, hombre, yo pensé que usted no iba a volver. Entonces se la di al amigo, ¿cómo la ve? Y a esta bellecita que mantiene encendido. Y llega, queridos hermanos, y que dice él, bueno, me voy a vengar. Él dice, te doy la hermana menor. Por fin él toma una buena decisión, porque Levítico 18 no permitía casarse con dos hermanas. Él dice, no, y va y caza 300 zorras, más que todo parece que eran unos chacales, los amarra a los pobres animalitos, nada tenían que ver ahí, los amarró de las colas, le puso una antorcha y los soltó. Imagine usted 300 chacales corriendo por el campo y estaban en época de cosecha, el cual todo eso es como seco, pues se incendió toda la cosecha de los filisteos. Pues van a tener revancha. ¿Cómo así que le dio mi mujer a otro? Entonces que chupen todos. Y miren, hermanos, lo que después sucede. Entonces, versículo 6, 15:6 dice, ¿quién hizo esto? Y ellos le contestaron, Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y ¿qué? La quemaron a ella y a su padre. ¿Y de ella qué quería escapar cuando traicionó a Sansón? Hermanos, cuando uno busca por los medios que no son de Dios, salvarse, tarde o temprano, eso se devuelve y le alcanza. Hemingway, un titular, el hombre que escapó del pecado, porque tiene una vida lujuriosa, lo que quisiera. Después de 10 años, el título de esa revista fue Hemingway se ha suicidado. Y la hija de Hemingway se suicidó también. Porque el pecado alcanza tarde o temprano, hermano. Y luego entonces él mata a los que le mataron las esposas. Mira el versículo 8. 7. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré, y los mata. Entonces los filisteos se pusieron, pero vean, nos quema y nos mató a otros, entonces vamos a cogerlo. Pero aquí lo interesante es cómo el pueblo de Dios actúa, hermanos. Y este sí es bien triste. Los varones de Judá, versículo 10, le dijeron a los filisteos, ¿por qué han subido contra nosotros? Y ellos le dijeron, queremos agarrar entonces a Sansón. Entonces ellos le dijeron, vamos a traérselo. Versículo 11, y vinieron 3,000 hombres, un ejército contra Sansón, a la cueva de Etán. Y mire lo que dicen los filisteos. ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no solamente te prenderemos, no más, no te vamos a matar y te vamos a entregar. Y lo ataron con cuerdas nuevas. Sansón era el salvador de ellos. Y el pueblo prefirió estar bien con los filisteos y traicionar a su salvador. Algo muy común de nuestra época. A veces quisiera estar bien con X o con Y personas, bien con mi ambiente, pero tener a mi salvador amarradito, allá quietecito.
Pero yo les digo, queridos hermanos, es fácil llegar a esto cuando usted ve irrelevante la palabra, cuando usted ve irrelevante congregarse, cuando usted le ve irrelevante buscar a Dios. Hermanos, ella dice, no, es que la palabra tiene sus pequeños defectos, la palabra tal, y comienza ¿para qué? Para tener un sentido de que no estoy peleando con el medio en el cual yo estoy actuando. Una iglesia referente mundial, bautista, que son de una corriente, se supone, tradicional y fuerte, de Washington. No sé si lo pronuncié bien. Ellos aceptaron ya el homosexualismo dentro de su iglesia, porque hay que acomodarse a los tiempos. No, que los filisteos estén tranquilitos. Natalie y yo estuvimos en una iglesia en Toronto, una iglesia tradicional, donde se habla de que fue de impacto para esa nación. Hermanos, esas iglesias como son de 200 años atrás, 150 años, son cristianas, pero son catedrales. Entonces, estructuralmente son muy bonitas, arquitectónicamente, wow. Y nosotros entramos y nos mostraron, ven, esta iglesia es de tal siglo, y uno, wow. Y nos metieron a una iglesia hermosa, hermanos, de los primeros misioneros, los cuáqueros que llegaron en madera linda. Pero esa, que era descomunal en la misma ciudad de Toronto, nos dijeron, el pastor de acá no es pastor, sino pastora. Nosotros dijimos, pues el hombre se murió. Entonces la pastora está liderando en ese momento. Dijeron, no, es que no se murió, fue que él tenía una pastora por dentro que quería salir a la luz. Imagínense. Y se cambió. Ya no era Carlos, sino Carla. No voy a decir Catherine porque le tengo miedo a los que tienen ese nombre. Y lo más terrible, la iglesia, ¡ay, en el amor de Dios! Cuando la palabra dice que ellos no heredarán el reino de los cielos. ¿O Dios es mentiroso? ¿Jesucristo es mentiroso? ¿O es que nosotros hemos negociado las verdades del reino? Y preferimos, hermanos, atar el Salvador con el objetivo de no tener conflicto con el mundo. Ahora, sabemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La Biblia dice que Él rompe esos lazos y coge una quijada fresca, es decir, estaba pudriéndose ese pobre burro ahí. Y con esa quijada mató a 1000 personas. Recuerde que Él no podía tocar nada muerto. Llama la atención. ¿Y en qué vemos aquí? Cuando yo descuido, me despreocupo de mi llamado, hermanos, cuando realmente dejo mi relación a un lado con Dios. Mire lo siguiente. 15. Y hallando una quijada fresca, aún extendió la mano, la tomó y mató con ella, ¿cuánto? A 1000 hombres. ¿Se puede imaginar la fuerza de este personaje? ¿No? Y también la fuerza de esa quijada que no se dañó, porque... Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones.
Parece que él decía un montón, otro montón. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. ¿Quién los mató? Sansón. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar como Ramá Eli. ¿Colina de qué? De la quijada. Oiga, eso suena espiritual, ¿cierto? ¿Me está entendiendo? ¿Quién mató? Sansón. ¿Y a qué se hizo referencia? A la quijada. Entonces, hermano, cuando tú y yo nos alejamos, considero claramente, cuando usted y yo nos alejamos y damos más gloria a lo que nosotros hacemos, logramos, terminamos una vida sedienta. Mire el versículo 18, y teniendo ¿qué? Gran sed. Gran sed. Clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Y déjenme decirles, queridos hermanos, que esta es la primera oración de Sansón en lo que hemos estudiado desde la semana pasada. La primera oración que tenemos referencia de Sansón, ahorita no estoy diciendo que no haya orado, pero la Biblia no trae ninguna de estas a colación. No vemos un Sansón orando por este matrimonio, no vemos un Sansón orando en esto y aquello, simplemente como tengo la unción del Señor y veo frutos en lo que hago, pues yo creo que voy bien. Y no, porque Sansón fue un hombre muy ungido, no nos cabe la menor idea, pero fue un hombre que terminó mal porque no tuvo el carácter para guardar y cuidar lo que Dios le había dado y le había entregado. Mira el versículo 19. Entonces Dios, ¿quién? Dios abrió la cuenca que hay en Leí, en donde estaba pues la colina del burro, y salió de allí agua, y él la bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, el cual está en Leí hasta hoy, que significa la fuente del que clamó. Y todo, hermano, aquí podemos ver la gracia de Dios, cómo Dios vuelve y le acerca, le escucha, le guarda, le ama. Pero mire lo que, hermanos, una cinta puede hacer, una mirada puede hacer. Se encadenó una batalla, una guerra, una mano de muertos. Ahora, sabemos que en esos tiempos del Antiguo Testamento se daban este tipo de confrontaciones. Pero una mirada, recuerdo de una película de una mujer que solamente miró a un hombre y eso fue la destrucción de su propia vida, de su matrimonio, y terminó en un asesinato por una simple mirada. Que esté firme y mire que no caiga. Guardémonos y cuidemos. Ahorita, ¿qué debo hacer yo para guardarme y cuidarme de esto, hermanos? Miremos si estoy creciendo más en los dones o en el fruto del Espíritu Santo. Es decir, si en mí realmente tengo templanza, si hay amor. La Biblia dice, aunque hablare lenguas humanas o angelicales, pero no tengo amor, ¿de qué sirve eso? Pero si yo todavía ando en borracheras, en orgías, en adulterio y todo, pues hermanos, ese es el chicharrón que va ganando, es decir, la carne. Pero nosotros tenemos que mirar si yo he cambiado, si ya tengo templanza.
O si todavía no, ese es el último para irme, gloria al Señor. No, eso no es verdad. Tenemos que ser cuidadosos. Segundo, hermanos, el estudio de la palabra, no dejar de congregarnos, la oración, pero ante todo dejar la vida solitaria. Sansón fue un hombre solitario y eso lo destruye también, porque no tiene quien le confronte. Ojalá los amigos verdaderos que le digan a uno las cosas que no le gustan, pero que las digan por su bien. Es decir, que usted le dé la capacidad de que ellos puedan orar, puedan decirle a ustedes las verdades. Como Natán y David, nosotros vemos en parte. Y recuerde, él vio que qué filistea, dijo el hombre, pero mire en lo que terminó esto. ¿Y en qué va a terminar? Un Sansón en las manos de otra filistea, de otra Dalila. Vamos a orar, queridos hermanos. Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu bondad, por tu generosidad, por tu misericordia. Señor, todos los que hemos sido llamados, tú nos has atraído con cuerdas de amor, Señor, para que no vivamos en la carne, sino en el Espíritu. Padre, si en mi corazón todavía hay envidia, enojo, tantos, Padre, fruto que es de la carne, Señor, te ruego, Señor, que nos ayudes para que podamos, Señor, vivir sabiamente en medio de estos tiempos. Si todavía en mi vida, Señor, tengo problemas de adulterio, fornicación, si todavía hay inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, si hay pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Señor, ayúdanos, porque entonces todavía estamos dando tanta larga a ese hombre, Padre, engañoso, ese hombre mentiroso. Pero que tu Espíritu genere en nosotros, Señor, el amor de Dios, el gozo, la paz, ser paciente, ser bondadoso, ser hombres fieles de fe, ser mansos, Señor, tener templanza cuando los momentos se vuelven tan duros. Ayúdanos, Señor. Sansón, un hombre tan lleno de ti, sin lugar a dudas, fue el hombre más fuerte que existió sobre esta tierra físicamente. Pero, Señor, tenía muchos problemas de sus sentimientos, problemas de falda y a veces, Padre, un pequeño problema, la ira, por ejemplo, cómo no nos daña, la envidia, los celos, cómo nos destruyen. Ayúdanos, Señor, porque una pequeña cosa puede traer una gran puerta de destrucción. Sabemos, Padre, que a través del pecado de este hombre, Señor, como dice tu palabra, los malvados y los malos engañarán y serán engañados. Y a través de esta situación, Señor, tú permites que se vuelva la enemistad entre el filisteo y el israelita. Y a veces tú permites, Señor, que ese mismo pecado haga ver, Señor, en nosotros que vamos por mal camino. Ayúdanos, Señor, a ser adoradores no de palabras, sino también en hechos. Y andar, Señor, en el temor tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.